La Santoto Tunja te da la bienvenida a una nueva sesión a través de la plataforma Santoto Online. Antes de comenzar, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Para tu comodidad y la de los asistentes, permanece en un lugar silencioso, tranquilo y con buena iluminación. Revisa siempre la conexión a Internet para garantizar la estabilidad de tu sesión. Revisa el funcionamiento de tu audio y tu cámara. Mantén tu micrófono en modo silencio a menos que tengas la palabra para intervenir o preguntar. Si activas tu cámara, recuerda que todos los asistentes verán todo lo que pasa en tu lugar de conexión. Si deseas intervenir durante la sesión, levanta la mano y usa prudentemente el chat. Recuerda para próximas sesiones ingresar a la sala con tu nombre y apellido. Esta sesión podrá ser grabada con fines académicos o administrativos. Santoto Online espera que este encuentro sea cómodo, grato y seguro. Enamórate de la Santoto Tunja, siempre, siempre. Les damos formalmente la bienvenida a esta actividad online gratuita que desde la Universidad Santo Tomás, en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil y la Coordinación del Área de Recurso Hídrico y Ambiental, hemos organizado. Nuestra intención con este espacio es poder ofrecerles una nueva posibilidad para que continúen aprendiendo sin importar en dónde estén y para cada momento de sus vidas. Bienvenidos. Iniciaremos con la intervención del ponente y finalizaremos con una ronda de preguntas. Durante la presentación pueden enviarnos sus preguntas al chat. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Eder Alexander Velandia Durán. Eder es ingeniero civil egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y magíster en Ingeniería Industrial también de la misma universidad, la Universidad de los Andes. En 2015 fue becario de posgrado en la Escuela de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes. Desde 2006 se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle y desde 2018 como profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha trabajado como asesor para el grupo Enel Colombia en áreas de transporte eléctrico y transporte sustentable. Consultor CEPAL en proyectos de eficiencia energética e innovación en el transporte. Es director del Centro de Investigaciones en Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, CIDESAC. Premio Nacional a la Excelencia en la Ingeniería Enrique Morales 2010, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Consultor de diferentes instituciones de gobierno nacional y territorial. Sin más preámbulo, apreciado Eder, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Melquisede. ¿Me confirmas, por favor, si me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando perfectamente. Y ya están viendo el primer slide de la presentación, ¿correcto? Sí, sí, ya lo estamos. Ya puedes iniciar con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Santo Tomás de Tunja. Muchas gracias a Melquisede, que en esa presentación olvidaste mencionar buenos amigos y compañeros de cátedra en algún momento, hace muchos años en la Universidad de los Andes. Muy agradecido de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Y nuevamente agradecerles por, digamos, este tiempo en el que voy a compartirles parte de lo que ha sido mi trabajo durante más de 14 años en esta temática de la movilidad eléctrica, de la sostenibilidad del transporte y la búsqueda de la construcción de un país que considere estos aspectos como relevantes dentro de los muchos planes que en este momento desarrolla el gobierno nacional. Entonces, con esta invitación, Melquisede me invitó a contarles qué es lo que estamos viendo sobre ese futuro que estamos construyendo, y esto es algo muy interesante y lo veremos en la presentación en el transporte en Colombia. Ya no estamos hablando de lo que pudiese ser Colombia en temas de eficiencia energética, reducción de emisiones, de implementación de movilidad eléctrica, de poder garantizar unos ambientes mucho más saludables en nuestras ciudades, sino que estamos hablando de lo que ya estamos haciendo y cuáles son estos planes y esos retos que nos representa la movilidad eléctrica
sobre todo en esta presentación que está direccionada a lo que tiene que ver con la transformación urbana. Nosotros sabemos que la movilidad eléctrica ya es un tema que se discute, se debate en muchos espacios a nivel nacional y territorial, pero hay que reconocer que la movilidad eléctrica trae unos cambios, unas transformaciones desde el punto de vista urbano, y eso es a lo que nos vamos a concentrar en esta presentación, a valorar realmente cuál es el contexto actual del país, cuáles son esas realidades de la movilidad eléctrica y sobre todo cuáles son esos retos y cuáles son esos desafíos relacionados con la transformación urbana vinculada a la movilidad eléctrica. Entonces, No sé si te gustaría conectar tu cámara o si te sientes más cómodo de esa manera. yo creo que para la sesión de preguntas podemos habilitar la cámara y así de pronto manejamos una mejor señal, porque la presentación está un poco pesada por la cantidad de imágenes que tiene, y al final pues abrimos la cámara y nos conocemos ya en las condiciones actuales desde la oficina, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Melquisedec. Entonces, estamos acá en una realidad urbana, y es que en el último siglo ha existido un crecimiento descontextualizado en donde ideas como desarrollo y crecimiento han desvirtuado realmente esos conceptos de sostenibilidad y nos muestran un gran reto. Esto es una imagen de lo que son estas grandes ciudades que se están desarrollando y tenemos unos serios problemas en diferentes contextos que no respetan territorios, fronteras, idiomas, situación económica o social, preferencias políticas. Esta es una realidad que afronta nuestro país y en general todo el mundo. Estamos encontrando que bajo esa idea de desarrollo, claramente tenemos que atender unas necesidades de desplazamiento de personas, de bienes, de mercancías, y eso nos indica que vamos a tener un crecimiento de la demanda de energía, y reconociendo que el transporte en este momento depende completamente y de una manera marginal en la movilidad eléctrica de combustibles fósiles, claramente lo que estamos viendo acá es que vamos a tener un crecimiento de la demanda de esos requerimientos de recursos que no son renovables, y eso va a conllevar un incremento de las emisiones que afectan la calidad del aire y que tiene un impacto notable desde el punto de vista de gases de efecto invernadero. Estamos viendo que solo en el periodo entre 1970 y 2010, la población del planeta se duplicó, pasando de 3.600 millones a 7.000 millones de personas, según estas cifras de Naciones Unidas. Cerca del 60% de la población mundial ahora está residiendo en las áreas urbanas, y cada vez estamos viendo que en el mundo las personas están buscando oportunidades en las ciudades o cerca de estas ciudades, ahora constituyendo no solamente ciudades, sino áreas metropolitanas o incluso regiones. Este hecho nos lleva a pensar que tenemos un concepto de grandes ciudades devoradoras de recursos, ciudades que absorben grandes cantidades de recursos, aire, agua, recursos naturales, alimentos, y que producen X cantidad de residuos, muchos de ellos sin ningún tipo de manejo, tratamiento o adecuada disposición, que conllevan a unos impactos serios en el ambiente. Entonces, nos muestra que las ciudades tienen una gran huella desde el punto de vista de carbono. Impactos como estos los estamos evidenciando a nivel global, problemas de mala calidad del aire en muchas ciudades asiáticas, especialmente en ciudades China, de la India, y también otras ciudades incluso de Europa del Este. También estamos reconociendo que estos problemas de mala calidad del aire se están encontrando en las grandes ciudades de América, y esto está teniendo unos problemas serios en cuanto a temas de salud pública, competitividad y claramente impactos notables en el ambiente. Estamos viendo la realidad. El cambio climático es un hecho que sí existe, no es ninguna imaginación o ningún cuento para inducirnos a un miedo y que cambiemos, sino que es una realidad que está generando unos problemas a nivel global que son evidentes y que cada vez se están haciendo más grandes. Imágenes como estas, hoy en día estamos sometidos al tapabocas y se nos parece algo curioso, algo raro, algo incómodo por el tema del COVID, pero esta es una realidad que ya se está viviendo en muchas ciudades asiáticas. El tapabocas ya hacía parte de la indumentaria, del vestuario de la población en estas ciudades, donde la mala calidad del aire obligaba a que los ciudadanos utilizaran tapabocas e incluso mascarillas de gas. Hemos visto que la industria vehicular, y aquí solamente estoy citando una referencia en cuanto a combustibles y tecnología, estamos viendo combustible diésel y cómo la tecnología de los motores de combustión diésel han venido mejorando en el tiempo.
Es notable el cambio en la eficiencia energética de estos vehículos. Si ustedes ven esta gráfica que presenta Volvo, muestra que desde el año 1975 al año 2005 hubo un aumento de por lo menos un 30% del rendimiento de los vehículos desde el punto de vista combustible. Y esa brecha entre el año 2005 y el año 2020 ha venido también reduciéndose a aproximadamente un 15%. Eso demuestra que la industria en general ha venido haciendo unos esfuerzos importantes para hacer más eficientes los vehículos. Y si los vehículos consumen menos combustible, claramente vamos a tener menos emisiones. Y hoy en día lo que estamos reconociendo es que, aparte de los cambios que se han hecho en los motores, estamos evidenciando también una gran cantidad de desarrollos desde el punto de vista de captura de material particulado y de otros componentes que también son generados en la combustión y que afectan claramente la calidad del aire y la salud pública. Y en esto también es muy evidente el trabajo y el esfuerzo que ha desarrollado la industria automotriz. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que si bien tenemos una matriz esta tecnológica en esta gráfica donde les muestra cómo evolucionamos desde el Euro 2 a estar hablando incluso hoy de un Super Euro 6 en la Comunidad Europea y en algunas regiones de Norteamérica, lo que estamos viendo también es que no todo el mundo, por ejemplo en Asia, en África y en América Latina, estamos teniendo políticas de renovación de ese parque vehicular y que por el contrario, estos vehículos viejos que seguimos utilizando en nuestras regiones se desplazan simplemente a segmentos de la población con menores ingresos o finalmente terminan en zonas rurales o en algunos municipios distantes, pero los vehículos nunca se chatarrizan. Entonces cada vez llegan vehículos con más tecnología, con más eficiencia, con menos emisiones, pero lo que estamos evidenciando claramente es que como no hay una renovación, entonces los vehículos viejos siguen existiendo y que simplemente nuestra flota va aumentando y con ello las emisiones totales que se producen por el sector transporte. Aquí un tema de contextualización en cuanto a que tengamos esa dimensión de qué es lo que generamos cuando hacemos el consumo de unas unidades de combustible. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que para liberar 10 kilovatios de energía, y esto está asociado a quemar 1 litro de diésel, estamos requiriendo 24 kilogramos de aire en ese proceso de combustión, 24 kilogramos de aire. Y de esos 10 kilovatios que producimos de energía teórica con ese litro de diésel, solamente podemos aprovechar hasta 4 kilovatios. Y esto en condiciones de calibración óptimas, con una adecuada conducción, con una adecuada calibración de los neumáticos, un adecuado balanceo del vehículo. Entonces lo que estamos reconociendo es que un motor de combustión, por más eficiente que sea, no va a superar el 40% del aprovechamiento energético de ese combustible que estamos empleando. En otras palabras, si lo queremos ver, cada vez que vamos a una estación de combustible, tanqueamos con 100,000 pesos nuestro vehículo, estaríamos realmente aprovechando menos de 40,000 pesos de esos 100,000 para realizar el desplazamiento. El resto de ese dinero, el resto de esa energía se pierde en las ineficiencias tanto del motor como de los procesos de transmisión del vehículo. Y esas ineficiencias aumentan con la edad, con el mal mantenimiento, con la altitud, con las malas condiciones de conducción. Acelerar muy rápido, frenar muy rápido un vehículo hace que la eficiencia se reduzca y pudiésemos estar hablando entonces que de esos 100,000 pesos que estamos empleando en el tanqueo, pudiéramos estar aprovechando menos de 25,000 pesos si no seguimos una serie de recomendaciones que muchos de nosotros ni siquiera conocemos, o si las conocemos muchos, tampoco las estamos implementando de una manera adecuada. Ineficiencias que incluso con el congestionamiento hacen que los vehículos consuman más combustible y eso tiene claramente un efecto en cuanto a emisiones. Y cuando quemamos entonces este litro de diésel, y aquí estamos haciendo una valoración de lo que se presenta con un motor de combustión Euro 4, que es un estándar que ha definido el país. Nosotros en el país tenemos un estándar Euro 4 para mínimo en transporte público. En el caso de vehículos particulares, nuestro estándar puede estar por debajo del Euro 3 en las gasolinas. Y eso nos está mostrando que hay un reto importante, no solamente en el tema de los vehículos de carga, los vehículos de transporte público, sino también en esos vehículos livianos, en esos automóviles, camionetas y sobre todo en las motocicletas, que hoy en día se convierten en uno de los vehículos más empleados y con una mayor participación en la flota del país, superando incluso 9 millones de unidades en este momento. Entonces, al quemar ese litro de diésel y consumir 24, o requerir más bien 24 kilogramos de aire en ese proceso de combustión, miren la lista de otros contaminantes que estamos generando. Estamos produciendo 2.7 kilos de CO2
estamos produciendo 9.2 kilos de nitrógeno, estamos produciendo 1 kilo de vapor de agua, y con ello también estamos eliminando óxidos de nitrógeno, material particulado y claramente aire de ese proceso en el escape. Entonces, aquí estamos haciendo una lista solamente de los indicadores criterio más comúnmente identificados en los análisis de calidad del aire, pero aquí pudiésemos aumentar nuestra lista e identificar algunos otros componentes que son altamente cancerígenos y nocivos para la salud. Otro tema importante cuando hablamos de transporte es, bueno, ¿cuál es el espacio requerido? Ahora hablábamos del tema del combustible y ya entendemos que por economías de escala, mover 200 personas pensando que van lo suficientemente cómodas en un vehículo biarticulado, no 270 o 300 personas, o 175 personas en un bus de 18 metros, lo que entendemos claramente aquí es que existe un menor requerimiento de espacio cuando utilizamos unidades vehiculares mucho más grandes. Y si empezáramos a movernos en vehículos más pequeños, como estamos viendo acá, y eso con una alta ocupación, es decir, el vehículo está completamente aprovechado con 5 pasajeros, que no es la realidad en nuestras ciudades, estamos viendo cómo se requiere gran cantidad de espacio. Espacio que es público, espacio que han destinado las ciudades para entregárselo a los vehículos en muchos casos, reduciendo, sacrificando en un momento dado el espacio para los peatones, el espacio para los ciclistas y un espacio para zonas verdes que son fundamentales dentro de esa planificación de las ciudades sostenibles. También, cuando nosotros, aquí colocaba 2 referencias de otros 2 combustibles que son muy comunes en nuestro contexto, la gasolina y el gas natural vehicular. Cuando quemamos 1 litro de gasolina, estamos emitiendo 2.28 kilogramos de CO2. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿usted reconoce cuánto es el rendimiento de su vehículo? ¿Cuánto debería consumir su vehículo y cuáles deberían ser las condiciones para que sea más eficiente? ¿Cada cuánto deberías cambiar tu vehículo para tener las mayores tecnologías, las mejores tecnologías desde el punto de vista de rendimiento energético? ¿Y cómo estás utilizando ese vehículo? Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Y aquí estamos viendo claramente cuáles son esos efectos, no solamente desde el punto de vista combustible, de emisiones que se generan con el combustible, sino también del espacio que estamos requiriendo en nuestras ciudades. Otro de los temas que son importantes y que en los contextos latinoamericanos poco se discute es el tema del ruido. El ruido es una de las emisiones que también se genera con el transporte urbano y el ruido se genera desde muchos aspectos con los vehículos. Ruidos entre la fricción que se genera entre la rueda y el asfalto, ruido que se genera con la vibración de la carrocería, ruido ambiental por el motor y por las condiciones internas, por ejemplo, apertura de puertas o algún tipo de dispositivo que se accione dentro de los vehículos. Y todo esto en conjunto, cuando tenemos miles de vehículos moviéndose, desplazándose por un corredor, va generando unos decibeles que afectan no solamente a los usuarios, sino también a los peatones que están en esos corredores, a los residentes de esos corredores, con efectos que son perjudiciales para la salud. El ruido suele aceptarse como un mal necesario. Esto es algo que normalmente uno identifica y es que tenemos conductores, usuarios, trabajadores del sector o personas que viven alrededor de estos corredores en donde no se reconoce claramente que existe un problema. Entonces, lo que se ha estudiado por la Organización Mundial para la Salud es que durante horas de exposición suele existir una sensación de que las personas se habitúan a ese ruido. Entonces, de ahí que muchas veces el ruido no sea considerado dentro de la definición de tecnologías, dentro de los proyectos de renovación de flotas, para las, digamos, mejores selecciones de tecnologías en los proyectos de renovación de parque vehicular e incluso muchas personas hemos reconocido que lo que hacemos es colocarle más en los vehículos particulares, parlantes más grandes, baffles más grandes e incluso lo que estamos buscando es generar más ruido dentro del vehículo. En cuanto a transporte público, que es donde se han desarrollado más estudios desde este aspecto, se ha evidenciado que los vehículos diésel, aquí estamos viendo 2 estudios realizados en Norteamérica, nos muestran que son los que más generan ruido y las tecnologías con tracción eléctrica, si miramos la gráfica a la izquierda, nos están mostrando que son los que menores niveles de ruido están presentando. Aquí hay un estudio que presentan también ciudades como Vancouver y Seattle, donde claramente se identifican los buses eléctricos muy por debajo de las emisiones que generan incluso los buses de celdas de hidrógeno. Y tenemos entre esa clasificación, entre esos estudios, al diésel como la tecnología que genera más ruido. Y si nosotros empezamos a mirar cuáles son esos decibeles a partir de los cuales empezamos a tener problemas, entonces lo que se ha encontrado es que muchas veces
digamos, el ruido está por encima de los 70 decibeles y la Organización Mundial para la Salud ha identificado un rango muy inferior a este como un valor que no deberíamos superar cuando estamos hablando de flotas de transporte público urbano. Algún estudio que alguna vez realizamos en Transmilenio hace un par de años, con Molina, Villalba y con Rodríguez de Transmilenio, lo que nos mostraba era que teníamos unos decibeles que se asocian mucho a esos promedios que aparecían de los estudios en Norteamérica, incluso identificando decibeles cercanos a los 85, a las 85 unidades, y esto lo que nos muestra es que tenemos una valoración importante del ruido. Pero algo interesante era que de dónde salía ese ruido que aparecía dentro de los vehículos de Transmilenio. Este fue un estudio que hicimos conjuntamente con la entidad. Nos mostraba que las losas, cada vez que teníamos losas dañadas y pasaba un vehículo a 40, 50 kilómetros por hora, aparecían unos decibeles importantes. También encontrábamos en esas puertas anticolados con esos dispositivos disuasorios unos niveles de ruido importante. Fíjese que habíamos utilizado el ruido como un elemento para disuadir la apertura o el bloqueo de las puertas en las estaciones, cuando eso es todo lo contrario que está buscando la Organización Mundial para la Salud, es que tengamos sistemas de transporte que no tengan ruido. Adicionalmente encontramos que los motores, las puertas, esos pitos de apertura o cierre de puertas, sumado con la alta ocupación e incluso el ingreso de personas que cantan o que desarrollan alguna actividad comercial dentro de las unidades vehiculares, hacen que el ruido se magnifique dentro de los vehículos y aparezcan esos picos en los cuales claramente tiene un efecto notable en la calidad del servicio y en esa percepción por parte de los usuarios. Otros costos colaterales asociados al transporte, y miren la cantidad de colaterales que tiene este sector, son los desperdicios de lubricantes y combustibles. Claramente reconocemos los aceites usados como elementos que son supremamente tóxicos, cancerígenos. Tenemos la gran cantidad de neumáticos que se producen en el país, neumáticos usados, que si bien han existido algunas políticas para utilizar el caucho, estos neumáticos en las pavimentaciones, en algunas ciudades como lo tiene Bogotá como una obligatoriedad de cumplimiento en los asfaltos, hay que mostrar que todavía estamos produciendo una gran cantidad de neumáticos que no sabemos cuál va a ser ese uso final. También tenemos asbesto en los frenos. Hemos reconocido que vamos hacia una política libre de asbesto, pero en los frenos de los vehículos tenemos este material y tenemos en nuestras calles residuos de este elemento que es altamente cancerígeno. Tenemos baterías usadas, de las cuales aproximadamente el 75% del peso es plomo. Si bien en Colombia hemos venido trabajando muy bien con el tema del reciclaje y reuso de las baterías, nosotros somos un país que en este momento está haciendo una autoproducción de baterías, o sea, nosotros no estamos importando y estamos reciclando gran parte de nuestras baterías. Hay que reconocer que todavía existen en algunas regiones una mala disposición de estos residuos. También tenemos residuos plásticos, metálicos, textiles de los vehículos, componentes electrónicos, todos estos que se están generando y en algunas partes del país, nuevamente insisto, si bien en las principales ciudades hay mucha más regulación, hay muchas regiones en el país, incluso ciudades, en las cuales los protocolos de manejo de estos residuos peligrosos no se están cumpliendo. Asimismo, hay un requerimiento de aguas para lavado y residuos que se generan durante esos procesos que no están siendo debidamente tratados en todas las ciudades, y esto es algo que, si bien la legislación colombiana lo ha definido y estipulado desde hace mucho tiempo, claramente no se está cumpliendo porque vemos vehículos que se lavan en ríos, estamos viendo en los municipios cómo se utiliza agua de los ríos directamente y se hace el lavado y descarga de este material a esos cuerpos receptores. Entonces lo que estamos evidenciando claramente es que hay normas, pero no las estamos cumpliendo adecuadamente en todo el territorio nacional. Entonces, aquí viene una pregunta, una reflexión para todos, y es, ¿entendemos realmente lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, muchas veces estamos siendo víctimas del consumo. Y esto es una imagen que refleja el profesor Pengue en Argentina, que ha trabajado el tema de ecología urbana, muestra esta imagen y lo pone a uno a reflexionar claramente en el sentido de que de verdad estamos haciendo las cosas bien, somos conscientes de lo que estamos haciendo y los problemas que estamos generando. Entonces, dentro de este panorama, como les decía, que afrontamos todas las ciudades en el mundo, no creo que se escape ninguna ciudad, algunas hacen mejor las cosas que otras, pero todos estamos afrontando los mismos retos. Bogotá y las ciudades en Colombia no son una excepción. Estas son nuestras realidades y cada vez el problema se hace más grande. No voy a entrar mucho en estos detalles, pero para mostrarles rápidamente, en el caso de Colombia, el 40%, incluso el 42%
de la energía total del país la lleva el transporte, la consume el transporte. Eso lo que nos muestra es que somos totalmente ineficientes. Si miramos el promedio de la Comunidad Europea, ellos están por debajo del 30%. Entonces, lo que nos está mostrando es un gran reto para aumentar la eficiencia de cómo estamos transportando personas, bienes y mercancías. Adicionalmente, el transporte está generando aproximadamente el 15% de las emisiones totales de CO2. Y aquí hay un estudio muy rápido que hizo una estimación que hacía Carlos García de la UNME, donde decía que las ineficiencias del transporte eran tan altas que podían representar cerca del 1% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Otro de los temas que son importantes de mencionar acá son los estudios que ha hecho Planeación Nacional y otros que ha desarrollado el BID. En el caso de Planeación Nacional mostraba que el país, por los costos ambientales, donde el transporte es un actor fundamental, estaban representando cerca del 75% de esos 20.7 billones de pesos al año 2015. O sea, estamos hablando de aproximadamente 15.4 billones que estarían también relacionados con 10.527 muertes y cerca de 68 millones de síntomas y enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entonces, acá nuevamente aparecen unas cifras que nos muestran que esas ineficiencias, no solamente del consumo de energía en el transporte y del uso indebido, inadecuado de estas tecnologías y de combustibles fósiles, ha generado ciudades con los ambientes tóxicos que tienen una repercusión directa y que se ha cuantificado en estos órdenes de magnitud. Y ahí hay un reto muy importante para el país y es cómo poder hacer que tengamos un transporte sostenible garantizando todas esas necesidades de desplazamiento en las zonas urbanas. Y si estamos hablando que el problema del transporte en las ciudades es complicado, pues pensemos qué pasa en las zonas rurales, qué pasa con el transporte fluvial, qué pasa con el transporte marítimo. Entonces, si nos hiciéramos esas preguntas respecto al transporte fluvial en el país, una de las mayores dificultades que encontraríamos es que no tenemos una adecuada información y las tecnologías son cada vez digamos, más ineficientes porque no hay un proceso de charterización o programas para renovación en el tema fluvial. Entonces, acá hay un llamado importante y es cómo pudiéramos también llevar esos temas de eficiencia energética a los demás sectores como el fluvial, en donde claramente existe un rezago tecnológico importante. Aquí, una reflexión nuevamente que hacemos y es, ¿se reconocen las externalidades por parte de los colombianos? Reconocemos hoy en día que el tabaco es nocivo para la salud. Vemos esta persona que tiene este letrero al lado y que está sentado cómodamente en un corredor de Bogotá en la carrera séptima con calle 65, pero la pregunta que resulta es, ¿él reconoce que el humo de los vehículos también es nocivo para la salud? Entonces, hasta allá tenemos que llegar y que todos reconozcamos que hay un problema y que claramente tenemos que buscar una alternativa a este problema. Si miramos el tema del ruido, nosotros indagábamos con los usuarios de Transmilenio y lo que encontrábamos es que hay un porcentaje de la población que claramente identifica que el ruido puede ser un problema, que se está sintiendo alto o fuerte, pero también hay un porcentaje que aproximadamente es el 30% de los usuarios que no sienten ningún problema, o sea que ya están totalmente habituados o que incluso ya tienen algún nivel de pérdida de audición que los hace sentir cómodos dentro de los vehículos. Entonces, estos son temas importantes y aquí quisiera mencionar un estudio que hicimos en la Universidad de La Salle hace aproximadamente 10 años con el tema de las emisiones. Hace 10 años, muy poco se hablaba del tema de contaminación, de la calidad del aire, la calidad de los combustibles, y en ese momento hacíamos una indagación con los ciudadanos en Bogotá y encontramos que las personas incluso no notaban un problema con el tema de las emisiones, con el humo negro que salían de los vehículos. Nosotros volvimos a hacer esta indagación hace 2 años en la universidad y encontramos que la gente ya reconocía el problema. ¿Qué fue lo que cambió del año 2010 al año 2018? El cambio, yo creo y considero que fue asociado a la gestión del conocimiento, que cada vez en los medios, en los temas de gobierno, en el tema de los alcaldes, se empezaba a poner sobre la mesa a discusión la problemática que existía. Antes del año 2010 era muy poco debatido, incluso ni siquiera teníamos unos congresos o eventos asociados a calidad del aire, eventos y congresos que hoy en día ya son mucho más recurrentes, mucho más concurridos por cualquier segmento de la población y eso demuestra que se ha gestionado conocimiento y con el conocimiento claramente se identifican los problemas y se buscan soluciones a esos problemas. Entonces tenemos un escenario que si bien los problemas energéticos, en movilidad, en servicios públicos, vivienda, ambientales, sociales son evidentes, el futuro que nos espera no es el mejor si no comenzamos hoy a diseñar e implementar acciones estructurales, integrales
y adaptables de largo plazo en cada componente urbano, en donde todos hagamos parte de la solución. Cuando uno mira esta imagen de la ola de nieve, uno reflexiona y la puede ver desde dos aspectos. Somos nosotros los que estamos empujando para que esta ola de nieve, que pudiésemos hacer la analogía del problema, está creciendo con el tiempo, o somos nosotros los que estamos impidiendo ese desplazamiento de la ola de nieve para que no crezca tan rápido como se está proyectando. Entonces, si bien no podemos hacer un cambio para que esta ola de nieve desaparezca, porque el problema no va a desaparecer de la noche a la mañana, claramente lo que podemos es desacelerar ese crecimiento de la problemática asociada al transporte y poder darle tiempo a que llegue esta introducción de nuevas tecnologías, de nuevos hábitos, de una nueva cultura que haga que seamos mucho más corresponsables y podamos desestimular algunas actividades o procedimientos que en este momento son problemáticos y que están generando unos colaterales importantes. Entonces está esa reflexión. Yo sé que muchos de los que están acompañándonos hoy son jóvenes, entonces ustedes son los llamados. Nosotros ya estamos llegando, por ejemplo, con Melco ya empezamos a estar cerca de los 40 años, estamos dando nuestros aportes ya en los últimos momentos y ustedes son los que en este momento tienen que empezar a trabajar, jóvenes de 20 años, para lo que van a ser los próximos 30, 40 años en nuestras ciudades y en nuestras regiones. Entonces tienen que empezar a darse cuenta que tienen que ser esos actores de cambio. No existe una fórmula perfecta. Desafortunadamente, cuando uno estudia ingeniería, uno quiere ver la ecuación, uno quiere ver el paso a paso, uno quiere ver la metodología, uno quiere ver el resultado práctico, pragmático, y realmente lo que estamos viendo acá es que en tema de ciudades, en tema de transporte, no existe una solución perfecta. Hay algunos modelos, hay algunos casos exitosos, algunas experiencias, pero nosotros tenemos que reconocer que hay tantas variables involucradas con gran dinámica que hace que este problema sea de alta complejidad y no exista una solución que sea fácilmente discernible. Y claramente, nosotros tenemos dos elementos que nos pueden hacer que las condiciones cambien, y es primero la voluntad política de los gobernantes y segundo el interés de la ciudadanía. Claramente relacionados. Los que toman las decisiones son los gobernantes, pero quienes ponen los gobernantes y los temas de trabajo de esos gobernantes somos nosotros como ciudadanía. Entonces, de ahí la importancia de esta sinergia entre políticos y ciudadanos para construir estas ciudades sostenibles, estas ciudades que vamos a llamar ciudades modernas, o el concepto que llamamos hoy Smart Cities. El desarrollo sustentable claramente articula economía, articula componentes sociales y componentes ambientales. Pero cuando vemos esto, siempre existirá una paradoja, y es que si bien eso es lo que queremos, existe digamos, una tendencia al escepticismo y al pesimismo. Pareciera que todos quisiéramos y nos emocionamos, claro, queremos ciudades sostenibles, queremos un mejor aire, queremos un mejor ambiente, pero cuando empezamos a ver cuáles son las alternativas, qué es lo que tenemos que invertir o qué es lo que tenemos que hacer, entonces claramente empezamos con el escepticismo y con el pesimismo. Hay diferentes y, digamos, distintas experiencias concretas en todo el mundo que apenas son conocidas y en algunos casos ni siquiera son reconocidas, muchas de las cuales están fuera de las normas existentes. Por ejemplo, aquí por citar algunas cosas, cuando empezamos a traer los primeros vehículos eléctricos al país, el país ni siquiera reconocía la normatividad como pudieran registrarse y tuvieron que pasar una cantidad de años para que tuviéramos una normatividad que hoy en día contamos, que todavía hay que mejorarla, pero ya hoy en día la tenemos, para que esos vehículos no tengan ningún problema e incluso tengan incentivos para circular en nuestro país. Entonces, eso lo que demuestra es que hay muchas cosas que se están haciendo también en el mundo y que nuestra regulación, nuestras políticas a veces se nos están quedando cortas. También aparecen estas aproximaciones que tienen normalmente Naciones Unidas, que presenta el Banco Mundial, que presenta la CEPAL, y que lo que están buscando es mejorar, reducir y desestimular algunas actividades que en este momento son contaminantes, y claramente en el transporte hay muchas oportunidades para estos tres verbos. Y ya entrando en temas de transformaciones urbanas y la aplicación de la movilidad eléctrica, quería, antes de llegar a movilidad eléctrica, mostrarles cosas que en el mundo se están haciendo, transformaciones del uso del suelo, transformaciones donde cada vez estamos quitando espacio a los vehículos particulares para darle espacio al ambiente, a corredores verdes, a un espacio al transporte público, a los peatones y a los ciclistas. También estamos reconociendo procesos de peatonalización que vienen en furor en América Latina, que ya son una tendencia en ciudades europeas
y que claramente están marcando una transformación urbana importante. Y aquí la movilidad eléctrica, como lo veremos más adelante, va a tener unas oportunidades que son destacadas. Estamos viendo cómo progresivamente, y esto es algo que también es un llamado a todos ustedes que espero tengan la oportunidad de tomar decisiones desde el gobierno, vean que esto es un proceso. De la noche a la mañana no vamos a cambiar, pero claramente tenemos que tener una meta clara y pues ir construyendo estas acciones para progresivamente ir construyendo unas ciudades mucho más sostenibles. Por ejemplo, en esta imagen ustedes ven cómo se hace un proceso de adelgazamiento vial y posteriormente se hace un proceso completo de peatonalización donde claramente pueden operar vehículos de carga, de pronto de paquetería, pero que tienen que ser eléctricos, que tienen que ser compactos y que operan en algunas horas cuando el tráfico peatonal se reduce. Espacios verdes, espacios para los ciclistas, espacios para las actividades comerciales a cielo abierto. También es muy importante reconocer la importancia de la tecnología, cosas en donde el país ha tenido un rezago, Medellín tiene algún avance, Bogotá está trabajando, pero hay que reconocer que temas tecnológicos son muy importantes para gestionar el tráfico. Si gestionamos el tráfico, no solamente mejoramos la movilidad, sino también reducimos el consumo de combustible, las emisiones, y esto es fundamental. Antes de llegar a hablar de movilidad eléctrica, tenemos que estar hablando de estos conceptos de sostenibilidad urbana. Para nosotros, y esto ha sido, yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja el COVID, yo creo que las cosas positivas que nos entrega esta pandemia es que hemos aprendido cada vez más a utilizar las herramientas virtuales. Herramientas que posiblemente teníamos años de tenerlas disponibles, incluso yo me coloco en este proceso de aprendizaje como un ejemplo, en donde hoy en día podemos hacer transferencias, pago de servicios, pagos a los edificios en los que tenemos administraciones, donde podemos hacer una cantidad de reuniones que antes nos implicaban unos desplazamientos y que hoy en día pues se convierte en una oportunidad, la virtualidad, para desestimularlas. Entonces, aquella movilidad que estamos construyendo es una movilidad donde realmente cuando salimos a hacer un desplazamiento es porque no hay otra alternativa diferente y nos vemos obligados a desarrollar ese desplazamiento. El teletrabajo se ha convertido en una herramienta maravillosa. Durante muchos años yo fui beneficiario con el grupo Enel de esta herramienta y lo que estamos viendo es que ya lo que antes era opcional para algunas empresas que estaban arriesgando y confiando en sus empleados, en sus colaboradores, hoy se convierte en una realidad de todas las instituciones. También estamos viendo que la bicicleta es una opción de desplazamiento muy importante que tenemos que seguir potenciando y que claramente se convierte en la alternativa más eficiente desde el punto de vista energético para desarrollar un desplazamiento menor a 5 kilómetros. Siempre aparecen algunos estudios europeos donde muestran que si vamos a hacer un desplazamiento entre 100 metros y 1.5 kilómetros, el desplazamiento más óptimo, incluso saludable, y que nos invitaría a una actividad física sería caminar. Si estamos entre 1.5 y 5 kilómetros, ese desplazamiento lo deberíamos hacer en bicicleta. Incluso la bicicleta eléctrica llega a aumentar ese rango hasta hablar de 7 kilómetros de distancia. Y si ya estamos reconociendo que tenemos que hacer compras, tenemos que llevar a otra persona, o incluso estamos haciendo un desplazamiento que demande algún tipo, digamos, de exigencia, pues en cuanto a distancia, claramente aparecerían alternativas como el transporte público y el vehículo particular. Entonces aquí tampoco es llegar a satanizar el vehículo, pero sí algo que es muy importante para todos nosotros y es saber planear los viajes y saber escoger en qué momento debemos utilizar o no una alternativa de transporte. Desde el sector privado, las buenas prácticas y las actividades de responsabilidad social empresarial juegan un valor muy importante. El tema del carro compartido, el tema de la promoción de los vehículos eficientes, incentivos a los empleados y colaboradores a utilizar estas opciones de compartir vehículos, temas de capacitación y de ecoconducción son otras estrategias que son muy importantes y ya vamos a llegar claramente a lo que tiene que ver con lo que son los vehículos, a lo que queremos también con la movilidad eléctrica. La intermodalidad, claramente hay que facilitarla, una alternativa que se desarrolla en muchas ciudades en el mundo donde puedes hacer un desplazamiento en bicicleta, en bus, en tren, en vehículos de alquiler y todo incluso con la misma tarjeta de recaudo, unificadas incluso hasta con los documentos de identidad, con los chips que se dan con los documentos de identidad. Entonces aquí lo que estamos viendo es que tenemos que hablar de un sistema de transporte donde incluso el vehículo particular también hace y juega un rol importante.
Entonces llegamos a nuevos conceptos de vialidades, vialidades donde cada vez, y lo estamos viendo también incluso con esta situación de la pandemia, donde vemos proyectos de quitar carriles de los vehículos particulares para entregarlos a los ciclistas, donde seguimos trabajando con el tema del transporte público como la opción de transporte motorizado más eficiente, un transporte público que ojalá fuera eléctrico, un transporte que si fuera en modos férreos sería el más eficiente aún. Entonces lo que estamos encontrando son los nuevos conceptos de construcción de ciudad. También estamos reconociendo que en algunas ciudades en el mundo ya se están hablando de corredores verdes, corredores donde no se pueden circular con tecnologías ineficientes, zonas bajas en emisiones o incluso las famosas zonas cero emisiones. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de zonas donde vehículos contaminantes no podrían entrar, sino zonas donde realmente no pueden entrar ningún tipo de vehículo que no fuera eléctrico y liviano. Estamos viendo también cargos a los combustibles asociados al carbono. Estamos hablando incluso, y esto para de alguna forma indicarles, yo trabajo con el gobierno nacional en varias instancias, se está estructurando un cambio de la forma como vamos a pagar el impuesto a la propiedad que llamamos indebidamente el impuesto de rodamiento, que pagamos todos los años por los vehículos. Es un impuesto a la propiedad y es probable que si el Congreso de la República lo aprueba, a partir del año 2022 estemos pagando este impuesto en función del vehículo y de la tecnología y la antigüedad de ese vehículo. Si es el vehículo, nuevamente estaríamos pagando por la propiedad, pero si estamos utilizando un vehículo viejo que emite muchas emisiones, es probable que tengamos ahora una tasa por contaminación que se sumaría a ese impuesto y claramente esto daría unos costos adicionales a las personas que tienen vehículos más antiguos, que no han hecho procesos de renovación y que claramente desestimularía el uso de estas tecnologías con más de 20 o 30 años de antigüedad. El tema de operaciones logísticas inteligentes claramente es muy importante, un tema en el que hace falta mucho por trabajar en Colombia. Chile es un país que en la región se viene destacando en temas de eficiencia energética. En Chile podemos ver camiones como los que se están mostrando en esta imagen, con aletas que no solamente evitan el efecto Venturi de succión de los ciclistas o de los motociclistas cuando van al lado de un camión y que podrían llevarlos a la muerte por aplastamiento de las unidades vehiculares de carga, sino que también estamos viendo unas aletas laterales, unos cabezotes frontales que tienen dispositivos aerodinámicos y que con esto se está buscando una mayor eficiencia energética. Y cuando hablamos de movilidad eléctrica, miren las nuevas tecnologías cómo se han venido implementando a nivel global, claramente con unos desarrollos importantes en Europa, en ciudades asiáticas, en Estados Unidos, pero que ya cada vez se están volviendo un tema más común. La movilidad eléctrica va a ser, para mí, para mi concepto, un tema como los celulares, la telefonía móvil. En los años 80, un tema inaccesible, costoso, con problemas de cobertura, con unas unidades que no eran ineficientes, incómodas, y gradualmente llegamos a tener unas, digamos, empresas de telefonía móvil que nos dan una amplia cobertura, teléfonos que nos dan unas autonomías hablando de ya de más de un día, teléfonos mucho más cómodos, telefonía que es mucho más asequible. Entonces lo que estamos encontrando es que ya hasta los niños tienen teléfonos móviles. Eso va a pasar con la movilidad eléctrica. Hoy en día comparten algunos elementos en común, por ejemplo las baterías, temas de desarrollo de tecnología, y eso va a ser una tendencia que va a marcar las próximas décadas en el mundo. La movilidad eléctrica no es algo nuevo, hemos venido hablando de movilidad eléctrica desde hace más de 100 años en transporte público masivo, y tenemos en los últimos 20 años unos avances importantes en vehículos livianos, y hay movilidad eléctrica desde patinetas hasta trenes de levitación magnética. En el mundo cada vez estamos mostrando que hay una tendencia al crecimiento de las ventas de los vehículos eléctricos, claramente concentrado en China, en Estados Unidos y la Comunidad Europea, que están jalonando estos temas porque los consideran política estratégica, política de seguridad nacional, porque reconocen que necesitan ser más eficientes, ser más competitivos y reconocen también los costos ambientales que se están generando en el transporte. En este sentido, ya vemos países como Noruega, que a partir del año 2025 prohíbe, escuchen muy bien, prohíbe la comercialización de tecnologías de combustión interna en el país. Esta política ya la han venido adoptando otros países, Dinamarca al año 2030, Francia, Inglaterra para el año 2040, Alemania al año 2040, y cuando estamos hablando de 2020, 2025, 2030, eso es ya, 2040 es mañana.
Entonces lo que estamos encontrando claramente es que la era de los combustibles fósiles en estos países, en estas ciudades, como lo que queremos ser en Colombia, que van encaminados a la sustentabilidad, claramente están definiendo un deadline a estas tecnologías. Y aquí ya nos centramos en las transformaciones asociadas a la movilidad eléctrica. Corredores como el que están viendo en París, imágenes donde se le ha quitado espacio al vehículo para implementar tranvías, estamos viendo estacionamientos de bicis, de motos, estacionamientos gratuitos para la recarga de vehículos eléctricos. Estas son vialidades modernas europeas. Este tren, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años en Sao Paulo, tren eléctrico moderno, implementado, línea amarela, en la ciudad de Sao Paulo, con operación totalmente automática. No hay conductor en el tren. Toda la operación se hace sin necesidad de conductores y existe un centro de control a partir del cual se hace la operación de estos trenes maximizando la eficiencia energética de los vehículos. Imágenes como estas que se ven en ciudades como Seattle en Estados Unidos, Vancouver también lo tiene, donde existe una diversidad de tecnologías donde priman las tecnologías híbridas y eléctricas. En este caso, imaginémonos una estación que pudiéramos hacer la analogía con la del Museo Nacional en Bogotá, una estación subterranizada, donde encontramos claramente vehículos que tienen que operar en modo eléctrico. No pueden operar en estaciones subterranizadas ningún vehículo con motores de combustión. Entonces, tanto el bus, que es un vehículo híbrido, está operando con tracción eléctrica, y a la izquierda están viendo ustedes un tranvía que claramente va a operar con tracción eléctrica. En Sao Paulo, algo bastante interesante de ver, estaciones donde ustedes pueden ver cómo confluyen diferentes tecnologías vehiculares. Sao Paulo es una de las ciudades que marcó un hito a partir del año 2020, o sea, a partir del año 2021, todo vehículo que ingrese, ojalá esperamos con mucho beneplácito que cumplan esta política, tiene que utilizar tecnologías con cero combustibles fósiles. ¿Qué obliga a esto? Tienen que ser eléctricos, tienen que ser de etanol, de bioetanol, o tienen que ser de gas natural, y solamente pueden utilizar el gas si ese gas es producido de un relleno sanitario o de una planta de tratamiento de aguas residuales, donde sale el metano, y ese metano se puede utilizar como un gas para los vehículos de combustión. Si el gas es de boca de pozo, no se puede utilizar en los sistemas de propulsión para la ciudad de Sao Paulo. Entonces, nuevamente se marca un hito en la región, porque veíamos como unas experiencias de Noruega, Dinamarca, muy lejanos, pero estamos viendo que en la región Sao Paulo ya viene con una apuesta concreta en el transporte público, apuestas a las cuales Chile también está muy próxima a alinearse. En ciudades norteamericanas, claramente, si bien existe una preferencia hacia el vehículo particular por sus modelos urbanos, lo que estamos encontrando es que en algunas regiones existen unos proyectos de renovación. Nueva York con proyectos de renovación urbana, desestimulando el espacio para los vehículos particulares, quitando zonas de estacionamiento. Y en estas imágenes, en las zonas de California, es muy importante reconocer cómo existe una importante integración de los vehículos férreos, del sistema de transporte férreo, para entregar una alternativa a los ciudadanos. Imágenes como estas de vehículos de carga de inducción. Ya ni siquiera estamos reconociendo la necesidad de un enchufe, de una catenaria, para poder recargar un vehículo eléctrico, sino que los vehículos pueden ser cargados por señales de campos electromagnéticos que reducen la necesidad de tener cableados. Entonces, con ello lo que estamos es en un momento dado teniendo unas nuevas tecnologías que minimizan algunos riesgos que pudiesen dar con los cableados, y adicionalmente hace que los tiempos de recarga sean mucho más cortos. Claramente el tema del cable, un desarrollo que fue inicialmente en las zonas europeas utilizado para temas de turismo. Hoy en día en Latinoamérica lo estamos utilizando como una opción de transporte. Aquí estamos viendo una imagen del Transmicable de Bogotá, y claramente esto va a ser parte de la realidad de nuestras ciudades. Nuestras ciudades, con el ejemplo de Medellín, muestran que requieren más opciones de estas por nuestra topografía, y claramente la tracción eléctrica juega un rol importante en esta oportunidad de desplazamiento. En el caso de Sao Paulo, también se está trabajando en el hidrógeno. Este es un proyecto que conocí hace 2 años, donde a la izquierda ven la planta de hidrógeno, a la derecha están viendo 3 buses padrones, muy similares a los que utilizamos en las ciudades de Colombia, y que son totalmente eléctricos propulsados con hidrógeno. Una tecnología que produce vapor de agua para producir la energía que se requiere en el desplazamiento de este vehículo. También estamos viendo zonas de estacionamiento, en Bogotá, en la Bolera del Salitre, que está junto a la zona del Jardín Botánico, y donde claramente
tenemos el estacionamiento más importante de los taxis eléctricos, el proyecto más antiguo de Latinoamérica y que evidencia que claramente en este segmento de transporte, en esta modalidad de servicio, la tecnología a ser utilizada debería ser la tecnología totalmente eléctrica. Estas son imágenes en California nuevamente, donde ya es común que en universidades, en colegios, en instituciones de gobierno e incluso en instituciones privadas existan acuerdos con una empresa, por ejemplo en esta imagen se ve Blink, que es una empresa global que se encarga ya de ofertar soluciones de recarga por obligatorio cumplimiento de tener puntos de recarga para los vehículos eléctricos en estos sitios. En Colombia tenemos normas que nos dicen que por cada cantidad de vehículos tenemos que tener número de estacionamiento para bicis. En California tienen normas que dicen por cada cupo de estacionamientos tienen que tener X cantidad de cargadores para vehículos eléctricos y ya es de obligatorio cumplimiento, o sea, no existe algo que sea opcional, ya es algo que se debe garantizar. Estamos viendo una imagen como estos vehículos totalmente autónomos, sin conductores. Esta imagen está en Santiago de Chile, es un proyecto que estaba financiando el BID con Transdev y con las tecnologías que permiten hacer el desplazamiento de por lo menos 12 personas dentro de estos vehículos donde no existe conductor y de manera automática, autónoma, con vehículos totalmente eléctricos, se desarrolla ese desplazamiento. Algo que uno veía en las películas del futuro, del transporte, hace 20 años, ya lo estamos viendo en una realidad y algunas compañías, incluso como Uber, ya están desarrollando algunos proyectos en cuanto a servicios de transporte con aplicaciones con vehículos totalmente autónomos. Imágenes como estas de ciudades como Quito, Sao Paulo, Mérida en Venezuela, donde se han implementado corredores verdes, corredores donde se prefiere, se privilegia el uso de las tecnologías cero emisiones o muy bajas en emisiones, entregando adicionalmente un espacio con arborización y un espacio verde que en algunos momentos en ciudades como Bogotá extrañamos. Imágenes como esta del proyecto de buses en Santiago de Chile, un proyecto que sirvió de base, de espejo para que Bogotá en este momento tenga más de 470 vehículos que prontamente estarán circulando en la ciudad y que posiblemente pueda seguir creciendo, hecho que muestra que Bogotá en este momento tiene la flota de vehículos de transporte público más importante eléctricas en América Latina y que seguirá posicionándola como una ciudad que está construyendo un espacio para estas nuevas tecnologías. Vehículos de recarga de oportunidad. Estamos viendo elementos como estos que están buscando desestimular el uso de las catenarias parcialmente, en donde se pudiese hacer una recarga de oportunidad en las zonas de parada, de detención para el ascenso y descenso de pasajeros, y adicionalmente pudiéramos en ruta tener la posibilidad de ir recargando las baterías también con algunos hilos de catenarias. Entonces estas son soluciones mixtas en las cuales nuevamente dentro del paisaje urbano vamos a ver que va a existir un cambio. Nuestras estaciones no solamente van a servir para el ascenso y descenso de pasajeros, sino también como una oportunidad para la recarga de estos vehículos, que claramente al tener la posibilidad de recargar en ruta, van a tener un rack, un storage de baterías mucho menor y eso los va a hacer mucho más eficientes al transportar menos carga muerta con las baterías. Transformaciones urbanas, y qué grato mostrar acá imágenes de Medellín, escaleras eléctricas, tranvías, corredores férreos, cables, claramente mostrando que en el país esto es una realidad y que tenemos que seguirle apostando en las demás ciudades. Zonas de recarga para vehículos particulares con paneles solares. Claramente los paneles no van a ser la única fuente de alimentación de estos vehículos, pero esto se convierte en una realidad. Nuevamente en Estados Unidos, en Oregon, en estados de California, se ve mucho el desarrollo de los cargadores con paneles solares, donde los paneles se convierten en una fuente para los sistemas de información, para la iluminación, o incluso pueden en un momento dado estar entregando información, digamos que es valiosa para lo que es el gestor eléctrico. Entonces lo que estamos viendo acá es que ya no se está viendo el transporte como un simple usuario de la energía, sino como un actor importante en este impulso a las energías renovables, aprovechando las baterías de los vehículos. También un cambio en el panorama del espacio público, donde hoy en día estamos pensando en ciudades colombianas para el cobro de estacionamiento en vía, y lo que se ve en algunas ciudades en el mundo es que el estacionamiento en vía también se convierte en una oportunidad para la recarga de los vehículos eléctricos, o incluso en el mismo espacio público, en ciudades como París, Zurich, lo que se ve es que en el espacio público estamos teniendo zonas de estacionamiento de vehículos compactos de alquiler. Incluso en algunas películas
de Misión Imposible, de las últimas, se aprecia cómo hay vehículos eléctricos, cómo hay unos sitios de alquiler, cómo incluso con la huella y con una tarjeta se abren esos vehículos y empiezas a utilizarlo. Eso es una realidad, eso no está en la ficción, sino realmente se convierte en una oportunidad de negocio que ya se viene masificando. Y en el caso de Bogotá, ya han existido algunos pilotos y existen algunas empresas que hoy en día están rentando vehículos compactos totalmente eléctricos, y aquí un proyecto que desarrolló el Grupo E en el Codensa, con Carulla, con los almacenes Éxito, donde se utilizaban vehículos IMF Mitsubishi para el alquiler de las personas que lo quisieran en un momento dado. Vemos en esta imagen de la derecha cargadores en parqueaderos de grandes centros comerciales, que eso es Bogotá, y a la izquierda estamos viendo lo que hacen ciudades como Hefei, donde está la planta de Ancay, que es un productor de vehículos de transporte público, y donde está Jack, que es otra planta de producción de vehículos livianos, totalmente eléctricos, y abajo estamos viendo estacionamientos comunes en ciudades de Japón, en este es en particular Tokio. Entonces lo que está viéndose en esas ciudades asiáticas lo estamos viendo ya como una realidad en nuestros contextos latinoamericanos. Empresas de renting que en todo el mundo han venido creciendo, porque hay algo que es claro. Los fabricantes de vehículos lo reconocen y saben que el mundo está cambiando, que las nuevas generaciones están queriendo tener servicios de transporte, mas no quieren tener la propiedad. Estamos reconociendo que los nuevos jóvenes quieren viajar, quieren conocer, quieren aprender, quieren una vida totalmente diferente a lo que eran nuestras generaciones, que estábamos construidos bajo un modelo de tenencia, de propiedad, y entre más el valor del vehículo, pues uno sentía una mayor satisfacción. Hoy en día lo que se reconoce es que ya existe una preferencia de estas nuevas generaciones hacia los servicios, y eso va a estimular claramente el tema del desarrollo de la industria automotriz, y será muy importante el desarrollo de estos nuevos negocios alrededor de los servicios de transporte. Nuevamente, imágenes de estacionamientos. Esta es una imagen en Santiago de Chile, donde estamos viendo paneles solares implementados en zonas de estacionamiento, produciendo electricidad, alguna de ella empleada también para la recarga de vehículos eléctricos. Y también mencionar que esto no solamente son buses, trenes, automóviles, sino también hay una cantidad de soluciones de movilidad eléctrica liviana. Movilidad eléctrica que es supremamente importante en esta era de la pandemia, donde queremos aumentar el distanciamiento social, donde queremos unas soluciones asequibles, donde queremos unas soluciones que sean prácticas, y reconociendo que en Colombia la motocicleta es y seguirá siendo una alternativa de desplazamiento, ahí también hay oportunidades para la movilidad eléctrica. Tenemos cosas como esta es una imagen en Bogotá, donde vemos una scooter. Esto no es una bicicleta eléctrica, y la regulación ya ha sido muy clara en diferenciar lo que es una bici eléctrica y lo que es una scooter o motocicleta eléctrica. Entonces estamos viendo acá una scooter que se, entre comillas, tiene atrás no tiene placas, sino dice bicicleta eléctrica, que no es, pero que está conectada en este punto del IPES. El señor dueño de este punto donde desarrolla esa actividad económica está también utilizando un vehículo eléctrico. Entonces tenemos que hacer una pregunta: ¿será necesario entonces también desarrollar una infraestructura de recarga para estos vehículos livianos en el espacio público? Y claramente la respuesta será: es necesario, y hay que empezar a trabajar a construir esos espacios. Bicicletas, que ya estamos hablando de más de cuarta generación, bicicletas eléctricas en esquemas que durante más de 30 años se han venido, digamos, desarrollando en diferentes espacios en Estados Unidos, en la Comunidad Europea principalmente, en América Latina han llegado con mucha fuerza, y que en el caso de la ciudad de Colombia no tiene sentido, Medellín ya lo tiene con Encicla, no tiene sentido que sigamos insistiendo con esquemas de bicicletas convencionales. Ya las ciudades europeas que van en quinta generación nos están mostrando el camino. Esta es una imagen de Madrid, donde ya su esquema de bicicletas fue renovado y hoy en día tiene un esquema de bicicletas eléctricas asistidas, y ese es el mensaje para las ciudades en Colombia. Ya una ciudad dio un paso, que fue Ibagué, y el año pasado con cooperación internacional obtuvo recursos para desarrollar lo que sería el primer proyecto con un número limitado de bicis, pero que ya da una apertura que el modelo crezca, de bicicletas de alquiler ofrecidas por la ciudad y que son eléctricas. Las patinetas, bicicletas de alquiler, claramente son otra alternativa en ciudades norteamericanas, europeas. Esto se convierte en una opción de desplazamiento. En Ciudad de México se encuentra de manera interesante estos esquemas de renting. Y hay que ver que en el caso del contexto colombiano, algunas de estas empresas se retiraron porque no había un marco normativo, porque incluso encontraron dificultades por robo, por deterioro de los vehículos.
Entonces hay que empezar también, como les mencionaba, a construir cultura, una cultura de uso adecuado de los recursos y de uso adecuado de estos elementos de renting. Entonces, oportunidades como estas estamos viendo, vehículos eléctricos para zonas turísticas, para zoológicos, para zonas de encuentro, zonas confinadas, zonas del centro de las ciudades. Por ejemplo, yo me imagino que Cartagena debería tener más que la tradicional cabalgata y desarrollo de tours en caballitos, con toda la explotación animal que esto conlleva, tuviéramos más bien una operación con vehículos totalmente eléctricos en ese sector amurallado. Mencionar los trisimóviles, visitaxis, como los llamamos nosotros, que también son eléctricos. Esta es una imagen, una amiga la tomó hace un año en Alemania, y estamos viendo vehículos eléctricos asistidos también para prestación de servicio en esas zonas confinadas, en esas zonas bajas en emisiones o cero emisiones. Esta imagen la tomé hace unos 5 años en la ciudad de Mendoza. Entonces lo que estamos encontrando acá es que la seguridad pública también se está dando en Segway, en estos vehículos que son eléctricos, en bicicletas eléctricas. Entonces nuevamente hasta los dispositivos de seguridad en algunas ciudades europeas se ven vehículos eléctricos de servicio para la policía, BMW, Nissan, Peugeot. Entonces lo que estamos encontrando es que también los servicios de vigilancia y de seguridad existe la oportunidad para tener vehículos eléctricos como una alternativa. Como les mencionaba, hay una tendencia en el mundo por las zonas bajas en emisiones, low emission, y también las zero emissions. Lo que estamos encontrando acá es que esto es una realidad en Londres, en París, en Berlín. ¿Y por qué no debemos empezar ya a incorporarlo, así sean en los sectores históricos, en las zonas céntricas de nuestras ciudades? Hay que perder el miedo en los proyectos de peatonalización, de adelgazamiento vial, y adicionalmente estos proyectos de restricción que lo que hacen claramente es mejorar las condiciones para los usuarios, para los residentes en estas zonas y en general de la ciudad, pero que también invita a las empresas a que desarrollen procesos y proyectos de implementación de estas nuevas tecnologías, porque si no pueden operar los vehículos de combustión, claramente las compañías tienen que migrar hacia las nuevas tecnologías. Otra transformación asociada a la movilidad eléctrica es que ya no saldremos a una estación a tanquear. Este es un amigo del grupo N. Utilizo su imagen para mostrar la felicidad que expresa de cargar un vehículo eléctrico. Y ya tendríamos que estar pensando en recargar vehículos en nuestras casas, dejarlos cargando la noche. El gobierno nacional está trabajando en precios diferenciados de la energía para que podamos cargar los vehículos con mejores precios en las horas valle del consumo eléctrico. Esto también nos permitiría no aumentar requerimientos de infraestructura de generación y de transmisión, sino hacer una gestión adecuada de la recarga. Estar hablando que ya no saldremos a tanquear a una estación de servicio, sino que haremos tanqueos rápidos en centros comerciales, en algunas zonas donde no solamente vamos a tanquear, sino también van a existir unos servicios conexos. Entonces, esto está representando claramente una transformación del concepto del vehículo y de cómo vamos a ir a recargar estos vehículos. Si lo haremos en las casas o lo haremos en algunos sitios donde no solamente vamos a esperar que se recarguen, sino que tendremos la oportunidad de desarrollar otras actividades, o como les mostraba de Estados Unidos, llegar con el vehículo a las instituciones, en donde claramente tendrán que existir unos puntos de recarga y donde yo pueda hacer esa conexión a mi vehículo. Transformaciones urbanísticas y ya desde el punto de vista de infraestructura de las edificaciones, retos importantes actuales de cómo colocar cargadores en edificios existentes. Hoy en día los constructores más osados que están apostándole a la sostenibilidad y a los conceptos green, claramente están apostándole a desarrollar toda la infraestructura eléctrica que permita la instalación de puntos de recarga en los sitios de estacionamiento. Esto ya se convierte en una realidad y en muchos centros comerciales, ya incluso de Bogotá y de Medellín, estamos viendo zonas de estacionamiento con colores preferenciales para las tecnologías cero emisiones o bajas en emisiones. Entonces, claramente, aquí hay una transformación también desde el punto de vista de diseño, de edificaciones y de los conceptos del vehículo dentro de los centros comerciales y dentro de estos condominios. Ya para ir terminando, estamos hablando del vehículo eléctrico en el servicio de carga de aseo. Los vehículos eléctricos hoy en día se encuentran en todas las opciones de transporte, como les mostraba en esa imagen, desde patinetas hasta trenes de levitación magnética. Hablamos de movilidad eléctrica. En esta imagen ustedes pueden apreciar un vehículo 100% eléctrico que se está empleando en ciudades europeas para el transporte de basura, la recolección de basuras. Entonces, esto también puede ser una alternativa. Los vehículos que hacen los lavados, barridos de las calles, también pueden ser eléctricos. Y aquí nuevamente aparecen retos importantes de cómo poder llegar a soluciones
que tengan un balance adecuado entre lo que serían las inversiones, los costos de operación y claramente las posibilidades de implementación. Ver vehículos de carreteras en ciudades alemanas, en ciudades suecas, en donde se hace conectividad en carretera con carga con camiones inteligentes. Estos son camiones eléctricos con generadores diésel. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos rutas en donde los vehículos simplemente operan totalmente eléctrico y cuando llegan a las zonas urbanas se desconectan de estos pantógrafos, de estas catenarias, o sea, los pantógrafos son las antenas de los camiones, se desconectan de esas catenarias y en ese momento el generador empieza a producir electricidad para mantener la operación totalmente eléctrica del vehículo. Claramente se busca un balance entre el modo totalmente eléctrico y el modo híbrido eléctrico y de esta forma garantizar una mayor eficiencia en el transporte de esta carga. Lo vemos a pequeña escala, ya hay camiones de estos desde hace muchos años en ciudades como Bogotá, que han mostrado eficiencias muy importantes. Los que estamos en la zona del centro, esta es una imagen que se ve en la zona del sector de aguas, vehículos como estos de 1 tonelada de Coca-Cola, operan en modo totalmente eléctrico, son una tecnología que no es de punta, porque ya tiene por lo menos 8 años, 10 años de haberse desarrollado, y que todavía siguen operando, que pueden operar con carga completa subiendo las pendientes a la zona del externado. Todos reconocemos las altas pendientes y la exigencia para este tipo de vehículos y sin ningún problema las sortean. Entonces lo que estamos evidenciando es que esta pudiese ser la solución para la carga en la última milla para estas zonas confinadas que deberíamos crear en las ciudades. Esto también conlleva a una responsabilidad importante, lo veíamos en algunos casos internacionales, de articular el concepto de transporte con la generación. En Colombia estructuramos con Planeación Nacional y Ernest & Young un proyecto de transporte público totalmente eléctrico para la isla de San Andrés. Primer proyecto donde la generación de la energía para todo el transporte, que eran buses y visitaxis eléctricos, se iba a generar con paneles solares. O sea, íbamos a tener una generación y un uso totalmente renovable, cero emisiones, y esto lo que estaríamos mostrando es realmente lo que deberían ser los proyectos del futuro asociados al transporte y que podemos claramente implementar en el país. Nosotros somos un país afortunado desde el punto de vista de recursos energéticos, tenemos una matriz con unas bajas emisiones, no podemos decir que es una matriz totalmente limpia o cero emisiones, es una matriz que como cualquier alternativa, incluso con las de más bajas emisiones, existen emisiones, y que el 75% en un momento dado está soportada con fuentes hidroeléctricas. También reconocemos el esfuerzo importante del país, que ha adjudicado más de 1.200 megavatios de potencia para la ampliación de proyectos de renovables, solares y eólicos, que nos estarían mostrando un camino importante en este camino de construir una matriz con mayor participación de fuentes cero emisiones desde el punto de vista de gas de efecto invernadero. También reconocer que existen oportunidades de generación en las ciudades. Imaginémonos las cubiertas de nuestros edificios, de nuestros polideportivos, de los sitios de estacionamiento. Esas áreas que hoy en día se están desperdiciando, pudiéramos tener cubiertas con paneles solares que pudieran estar produciendo electricidad y nuestras ciudades generando conceptos de ciudades autogeneradoras de electricidad. También ver cómo los acueductos pueden ser fuentes de generación de energía, y en el caso de Bogotá, por citar un ejemplo, podemos ver esa turbinita pequeña, una turbinita de 4 megavatios, que aparentemente sería marginal, pero esa turbinita pequeña en el acueducto de Bogotá produce cerca de 40 gigavatios hora año, y esa energía, que nuevamente pareciera marginal, Bogotá puede estar consumiendo cerca de 12 teravatios año. Entonces me diría, bueno, 40 gigas dentro de 13 teras, o sea, 13.000 gigas. Lo que estaríamos diciendo aquí parece que no es importante, pero esta pequeña energía que se produce en esta turbina le pudiera dar electricidad y abastecimiento a cerca de 160 buses articulados, un poco menos del 8% de la flota de buses de gran tamaño del sistema Transmilenio, o incluso energía a 500 buses padrones. O sea, lo que estamos hablando es que esa pequeña turbina podría abastecer a los 477 buses eléctricos que llegan para la ciudad de Bogotá. Esto muestra las grandes oportunidades de articular renovables con el transporte, con transporte eléctrico, y esas grandes bondades desde la generación hacia el usuario final que llevarían a unos beneficios y a un balance mucho más positivo con el uso de la energía eléctrica. Las ciudades modernas, todo lo que hemos hablado, son transformaciones de muchos sectores, del sector energía, del sector transporte, de la cultura ciudadana, del sector de las comunicaciones, y aquí estamos viendo cómo también se construyen
conceptos de redes inteligentes de energía, redes bidireccionales, lo que se llama el Vehicle to Grid o V2G, en donde claramente estamos viendo la interacción de las fuentes renovables con los vehículos, donde las baterías de los vehículos se convierten en el storage de esas fuentes de generación limpia. Entonces pudiéramos tener la posibilidad de comprar y vender, en este caso, energía al sector eléctrico, y ese diferencial, ese gap entre los precios, pudiera ser capitalizado por los dueños de los vehículos eléctricos. Temas de punta que claramente van a tener un impacto notable en nuestros contextos y que nos va a representar unos grandes desafíos en temas de smart metering, en temas de comunicaciones, en protocolos de comunicación, en sistemas de información, en tarifas diferenciales, todo esto que todavía el gobierno nacional ya empieza a identificar, pero que nos hace falta desarrollar y poner en marcha. Terminando, en la construcción de ciudades inteligentes, todo este concepto de Smart Cities, donde el transporte eléctrico juega un rol muy importante, el sector eléctrico juega unos roles muy importantes. Todos los actores de la sociedad deben contribuir. La sociedad debe estar dispuesta a pagar y participar, y el gobierno debe gestionar los cambios de manera continua, articulada, flexible e innovadora. Hoy todos hacemos parte del problema y en nosotros se encuentra la clave para contribuir a mejores ciudades, tener una mejor calidad de vida y un ambiente sano. Ninguna acción es pequeña para construir un mejor futuro en cualquier ciudad. Estos son conceptos ya de lo que pudiese ser el futuro, vehículos eléctricos con carga de inducción que circulan por corredores preferenciales. Imágenes como esta se ven continuamente en algunos corredores de Estados Unidos, donde hoy en día se privilegia a los vehículos que llevan más de 2 personas. Hoy en día, con el concepto de carpooling, pudiésemos estar pensando que no solamente bajo el concepto de carpooling, sino de corredores de vehículos eléctricos con recarga por inducción pudieran estar circulando de manera preferencial. Y esto es lo que nos está llevando el mundo, a estar concibiendo incluso corredores donde pudiéramos generar energía con los asfaltos, colocar generadores en las vías. Entonces todo esto empieza a construir ese concepto de Smart Cities al cual estamos encaminando el mundo. El transporte eléctrico ofrece una oportunidad para la transformación de nuevos conceptos de ciudad y de nuevas culturas. Y todo esto está orientado hacia la sostenibilidad. Existe una posibilidad de un mejor futuro, pero necesitamos construirlo en el presente y en eso estamos trabajando todos, y espero que este tipo de charlas los lleve a reflexionar y a buscar nuevas alternativas para que esto no sea un sueño, sino una realidad en Colombia. Muchas gracias. Bueno, pues Eder, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto poder escucharte y, y poder compartir toda esta información que sé que es muy provechosa y además nos nutre de conocimientos a todos en lo que se refiere a este tema que está muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de nuestro país. Entonces voy a aprovechar este momento antes de pasar a la ronda de preguntas para dar algunos agradecimientos a la Universidad Santo Tomás por colaborarnos y ayudarnos en el desarrollo de este tipo de actividades, a toda la participación de a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, a nuestros egresados que se encuentran conectados. En este momento tenemos alrededor de 262 personas conectadas a través de nuestro canal institucional de YouTube. Y tenemos la participación de otras universidades como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de La Salle. Un saludo para todos ellos, para la Universidad Juan de Castellanos, para Fundetec, algunas empresas que nos están acompañando en este momento como Ingeniería Triturados y Concretos S.A., a los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, a la Fundación Industrial, a la Secretaría de Tránsito de Yopal, tenemos a la municipalidad de la provincia del Chaco en Argentina, muy agradable la presencia de estas personas de Argentina, a Hidroconstrucción, a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Madrid, Cundinamarca, a Proinc S.A. Cundinamarca, participantes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, a Lindías Bogotá, a Consorcio Redesur Ciudad Jardín Bogotá, que también se encuentra conectado en este momento, con MEL Industrial Bogotá, a Inversiones Tierra de Colores, un saludo muy especial para Seiko Ingeniería, Aldaba Ingeniería, la empresa Transmilenio S.A., muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy,
AQE Inversiones e Ingeniería, AMR Ingenieros, entre otras empresas. Espero me disculpen si me quedan algunas por mencionar. Tenemos unas preguntas que nos han realizado por el chat. Voy a proceder a realizártelas y que nos puedas ayudar a solucionarlas. En primer lugar, nos preguntan si tienes datos sobre el futuro del transporte ferroviario con el uso de energía eléctrica en Colombia. Bueno, entro con un suspiro. Este es un tema que quisiéramos desarrollar. Yo creo que el país perdió mucho tiempo al haber dejado de utilizar los transportes férreos como una alternativa para el desplazamiento tanto urbano, interurbano y como una opción de transporte de carga. Y hoy en día estamos reconociendo la falta que hace esta solución de transporte. Como les mencionaba, es la solución más eficiente desde el punto de vista energético, cero emisiones, y que tiene un componente de transformación urbana notable. Hoy en día lo que estamos encontrando es que existe una política con la actual dirección del gobierno nacional que está buscando implementar nuevamente estos proyectos. Hemos visto una intención de recuperarlos, pero sabemos también las altas inversiones que esto conlleva. Claramente existe una intención del gobierno nacional a través de las APP, proyectos como el corredor de FACA, del Regiotran de Bogotá. FACA es muy importante, lo que se quiere hacer con Bogotá hacia el norte, el corredor férreo del norte. Y esto lo que nos muestra es que, digamos que es una tendencia, una línea de trabajo que deberíamos seguir apostándole. Si bien existen muchos estudios y una de las dificultades que uno puede apreciar desde el gobierno nacional es que nos demoramos mucho en estructurar y sacar adelante los proyectos, por lo menos existe una buena intención y una buena disposición para reactivar, sobre todo en el tema de carga y en el transporte de conectividad entre estas zonas que se vienen consolidando, ciudades dormitorio alrededor de las grandes ciudades, proyectos como el de Barranquilla, el de Cali, que se ha venido también estructurando desde hace varios años y que creo yo se van a materializar en el corto y mediano plazo. Yo creo que existe un esperanzador ambiente y creo que Medellín nos ha mostrado que hay que apostarle a estas soluciones. El tranvía de Ayacucho, con toda la transformación social, urbana que conllevó, nos muestra un ejemplo que no solamente tenemos que estar valorando las inversiones iniciales en los proyectos de transporte, sino también empezar a valorar todos estos beneficios sociales de construcción de tejido, de identidad, de pertenencia a través del transporte, también la posibilidad de capturar todos estos beneficios ambientales y claramente las transformaciones urbanas. Entonces yo creo que vamos por buen camino, aunque la invitación siempre será al gobierno nacional para que pueda ser mucho más ágil y darle paso a estos proyectos, muchos de ellos con iniciativas privadas que creo yo van a ser el futuro del transporte férreo en el país. Mira, por acá tenemos otra inquietud. Nos dicen que pensando en el futuro de las empresas de transporte de carga pesada, ¿tú recomendarías que la renovación del parque automotor se proyecte hacia la adquisición de vehículos con motor eléctrico en Colombia? Mira que ahí hay un tema importante. Yo soy un defensor de la eficiencia energética y si bien estoy enamorado de la movilidad eléctrica, hay que ser muy realista y consciente de que la movilidad eléctrica no está para ser implementada en este momento en todos los segmentos y en todas las modalidades de transporte. Yo considero que tenemos que hacer una apuesta de, primero, diversificación energética, identificando cuáles son las modalidades y cuáles son los energéticos más eficientes. Por ejemplo, si nos hablan de carga, yo diría carga intermunicipal, claramente pudiéramos estar utilizando vehículos híbridos diésel o vehículos gas natural dedicados. Yo no consideraría importante el tema de vehículos eléctricos y pensar en esos modelos que son maravillosos que les mostraba Alemania y de Suecia. Imaginémonos, Melquisedec, una ruta Bogotá-Tunja con esta doble calzada que tuviera una línea catenaria para que los camiones se conectaran en modo eléctrico mientras están en carretera y después que llegan a la zona urbana de las ciudades operen en modo híbrido eléctrico. Sería maravilloso, pero hay que ser también muy realistas porque esas inversiones tendrían que hacer los privados y eso haría que los modelos de negocio no fueran necesariamente convenientes bajo las actuales condiciones. Entonces, yo le apostaría en ese caso al tema de carretera y carga intermunicipal, sobre todo a esa carga pesada, a la renovación tecnológica hacia esas tecnologías híbridas y gas natural dedicadas. Ahora bien, si usted me preguntan cuál sería la tecnología que deberíamos implementar en zonas urbanas para esos vehículos de 4 toneladas, vehículos incluso de menor
capacidad, construir esos conceptos de última milla, claramente la respuesta sería deberíamos utilizar vehículos totalmente eléctricos. Entonces, aquí el llamado a atención siempre será a que todos exploremos cuáles son las opciones tecnológicas, identifiquemos cuáles son las bondades, cuáles son las barreras tecnológicas, cuáles son realmente los números que salen de los modelos de negocio y tomar decisiones bajo ese enfoque. Entonces, para mí, la respuesta sería, depende de lo que estén haciendo y una apuesta clara de diversificación de esa matriz energética y tecnológica en el país. Bueno, y hablando un poquito de la fuente, ¿cómo garantizaría o cómo garantizar que la electricidad va a provenir de fuentes sustentables? Bueno, como lo mencionaba, el país es afortunado porque tenemos una matriz que predominantemente tiene una baja emisión. Tenemos una apuesta del país, y eso también es muy importante y lo citaba, del país de apoyar proyectos fotovoltaicos y proyectos eólicos. Yo creo que estamos haciendo una apuesta que es notable. Y aquí hay un tema que es bien interesante de mirar y es, incluso los vehículos eléctricos serían más convenientes en un contexto como el chino. Alguien diría, pero ¿cómo así? O sea, China utiliza carbón para producir energía. Entonces resulta que cuando usted tiene una central térmica, es una central térmica a la cual yo puedo aplicarle todos los dispositivos y controles ambientales. Es una central térmica que yo puedo hacerla de ciclo combinado, buscando la máxima eficiencia, y que yo sé que después de que produzco electricidad en la transmisión hay mucha, digamos, eficiencia, hay, digamos, unos conceptos que ahí no vamos a tener pérdidas. Cuando llegamos a distribución no vamos a tener unas pérdidas notables. Y cuando llegamos a un vehículo eléctrico, y no lo mencioné en la presentación, un vehículo eléctrico tiene el 90% de eficiencia. ¿Qué significa eso? Si yo tanqueo 100.000 pesos de un vehículo eléctrico, 90.000 pesos me sirven para el movimiento. Lo veíamos comparativamente, 100.000 pesos en gasolina, vamos a aprovechar realmente menos de 40.000 y probablemente estamos más cerca de los 30.000. Entonces aquí hay un tema interesante y es que pudiéramos llevar, esa sería una apuesta, producir incluso con fuentes no renovables electricidad sería más conveniente para llevarle a vehículos eléctricos que tener el sistema actual donde tenemos explotación, refinación, transporte que incluso hacemos en carro tanques. Es triste ver cómo en el país transportamos gasolina y diésel en camiones. Eso hace que la eficiencia se reduzca notablemente para llevársela a un vehículo que vamos a tener ineficiencias. Entonces, si yo quisiera ver un modelo, y esos son cálculos de servilleta que uno puede hacer, llevando estos combustibles fósiles a quemarlos en una central térmica y llevárselos después a un vehículo eléctrico con esa alta eficiencia es más conveniente que tener todo el proceso de refinación, transporte, distribución de combustibles, llevárselo a N cantidad, a millones de vehículos con millones de comportamientos, con ineficiencias por el congestionamiento, cosa que no ocurre en un vehículo eléctrico. Si el vehículo eléctrico no se mueve, no consume energía, obviamente en el desplazamiento un vehículo de combustión está consumiendo energía en reposo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que claramente, aun cuando tengamos matrices contaminantes como el caso de China, hay una eficiencia al final que es positiva. Colombia sigue apostando a las renovables. Nosotros hemos hecho estudios importantes como país en temas de seguir aprovechando fuentes hídricas a filo de agua, o sea, para no construir grandes embalses. Nosotros no estamos haciendo recirculación entre embalses, cosa que pudiéramos aprovechar, articulando incluso renovables. Tenemos una apuesta que empezamos a desarrollar en fuentes renovables y como les mencionaba, hay algo muy interesante. Nuestros techos, nuestras cubiertas en las ciudades se están perdiendo. ¿Qué tenemos en nuestra cubierta? Si yo pensara que tengo en la cubierta de mi edificio en este momento, tengo palomas, ¿sí? No tengo más. Entonces, realmente lo que pudiéramos ver es que pudiéramos colocar esas cubiertas aprovechando esas áreas en zonas urbanas para producir electricidad y eso tendríamos un potencial muy importante. Y si bien el país tiene la 1715 de renovables y tiene una apuesta que sigue construyendo para temas de autogeneración y de despacho a la red, con precios incluso preferenciales y buenos para los inversionistas, lo que hay que ver es que hay muchas oportunidades que hay que desarrollar y lo que necesitamos es perder un poco esa resistencia al cambio y el miedo a estas inversiones y a estas nuevas tecnologías. Por acá de pronto una pregunta bien interesante. ¿Qué pasará cuando se desechen todas estas baterías con las que se provee a los vehículos que se están movilizando o que se proponen en estos planes de desarrollo? Es una muy buena pregunta y fíjese que yo lo mencionaba cuando estábamos hablando de los vehículos de combustión, la cantidad de residuos y desechos que se generan. Nosotros en un vehículo eléctrico reducimos el número de piezas.
reducimos la cantidad de uso de aceites, ya no se producen esos aceites usados, ese aceite quemado, la cantidad de lubricantes se reduce, entonces lo que estamos viendo es que los vehículos eléctricos son más sencillos, los motores eléctricos tienen unas vidas que pueden superar los 20 años. Un vehículo de combustión no puede superar realmente más de 12 años y nosotros lo que hacemos es estirarlo, remanufacturando piezas y haciendo reparaciones. Los vehículos eléctricos tenemos evidencias de buses, trenes con más de 40 años operando los motores y siguen siendo eficientes y siguen siendo cero emisiones. Entonces, por ahí estamos tocando un tema importante y es que con los vehículos eléctricos reducimos el número de residuos que estamos produciendo. Ahora bien, ¿qué pasa con las baterías? Nosotros en el país, y lo mencionaba, tenemos hoy baterías en los vehículos de combustión, baterías de plomo. Entonces, ¿qué ha pasado con las baterías de plomo? Eso se ha convertido en un negocio donde hoy en día, todos los que tenemos vehículos sabemos que cuando vamos a hacer el cambio, yo normalmente lo hago con Servitecas y pago realmente los costos reales de esas Servitecas que espero que hagan todo el manejo de disposición y que me dicen que son certificadas desde el punto de vista de manejo de residuos. O sea, hay que ser muy responsables. Entonces, lo que me dicen esas Servitecas automáticamente es, tome su batería nueva, nos llevamos la batería vieja, incluso le reconocemos un fee por esa batería vieja que usted me está dando y esa batería va a reciclaje. ¿Qué pasa con las baterías de los vehículos eléctricos? Hay dos temas que son importantes. Si estamos hablando de transporte público, las baterías pueden incluso pesar 1 tonelada. O sea, estamos hablando que podemos estar hablando en un bus de 1 tonelada de batería. Ahora, ¿qué pasa con 1 tonelada? Alguien diría, uy, preocupante que tengamos 1 tonelada de residuos. Pero en un bus, las baterías normalmente después de 10, 12 años, no es que no sirvan. Lo que han es reducido su capacidad de acumulación y como reducen su capacidad de acumulación, reducen su autonomía del vehículo. Eso hace que el vehículo de pronto no sea atractivo para las necesidades operacionales que tiene en ruta. En conclusión, ¿qué pasa? Lo que estaremos diciendo es que esa batería no se va a desechar, sino que esa batería muy probablemente va a tener un segundo uso. ¿Ese segundo uso a dónde va a ir? Nosotros necesitamos baterías hoy en día para generación fotovoltaica y para generación eólica. O sea, todos los que quieren paneles solares, todos los que quieren centrales eólicas, inmediatamente tienen que pensar que esa energía hay que almacenarla, porque nosotros en los sectores eléctricos, energía la producimos, energía la consumimos, no tenemos dónde almacenar. Entonces, fíjese que en fuentes renovables necesitamos baterías. Y en los vehículos vamos a tener baterías que su segundo uso va a estar justamente en renovables. Y la batería tiene una gran cantidad de componentes que son reciclables. En una batería de plomo, normalmente tenemos un 75-80% de plomo. Plomo que podemos aprovechar, reusar. ¿Qué va a pasar con las baterías cuando se empiece a generar este mercado de las baterías de segunda de los vehículos eléctricos? Igual que pasó con las baterías de los vehículos de combustión, van a emerger nuevos negocios dedicados exclusivamente a la recuperación, reciclaje y reuso de estos elementos para producir nuevamente baterías. Entonces, esto es algo importante, ya la experiencia nos lo han dado incluso los vehículos de combustión y yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, alguien diría, ¿hoy lo hacemos? La respuesta es, muy pocas partes en el mundo tienen hoy en día esa oportunidad de reciclar. Entonces dirían, ok, hay un problema. Sí, hay un problema. ¿Por qué no hay? La respuesta es sencilla, es que no hay suficiente cantidad de baterías de vehículos eléctricos para que sea el negocio totalmente rentable y se creen estas industrias de aprovechamiento de las baterías de esos vehículos eléctricos. Entonces, yo creo que va a ser una solución que se va a dar en función al crecimiento del mercado y tal cual como las baterías de los teléfonos móviles, de los equipos PC portables, de los otros equipos portables, van a tener que dársele un adecuado uso y manejo de disposición final. Y cierro diciendo, no existe, y aquí quiero ser muy claro, el balance no es cero, ¿no? No es cero. No existe tecnología que no genere impacto. No existe. Yo no la conozco. Lo que estamos buscando es tecnologías que reduzcan los impactos. Y claramente cuando usted mira los impactos que producen los vehículos eléctricos, que los producen, y vemos los impactos que generan los vehículos de combustión, estamos valorando la tecnología eléctrica como una alternativa que tiene menores impactos que la tradicional que estamos empleando. ¿Sí? Tenemos más preguntas, pero yo creo que nos toca finalizarlas. Lo que podemos hacer es, yo reuniré las preguntas, se las proporcionaré al ingeniero Eder. Si es posible que tú nos compartieras nuevamente los correos tu correo electrónico, por si alguien tiene una pregunta adicional que te la pudiera hacer a través del correo electrónico, sería muy interesante.
De pronto, una pregunta que tiene que hacerse obligado por la situación que estamos viviendo, y creo que con esta cerraríamos. ¿Tú crees que cómo influirá esta situación de pandemia o cómo lo ves en medio de esta incertidumbre en el sector del transporte? ¿Cómo va a influir? ¿Cómo nos vemos en el futuro después de este confinamiento? Bueno, esta es una pregunta difícil. Estamos en una situación compleja que nunca antes habíamos visto. Em, Tenemos una crisis que, si bien ya venía el transporte público presentando algunas deficiencias, en este momento donde incluso se ha recomendado una ocupación menor al 35%, hace que sea más grave la situación del sistema de transporte público, que es fundamental. Yo creo que la apuesta debe seguirse manteniendo en el transporte público. Hay muchos estudios que he estado siguiendo donde incluso se habla que no necesariamente en el transporte público hay una alta posibilidad de contagio, con niveles de ocupación por debajo del 70%. Esa es una cifra que algunas investigaciones preliminares han mostrado, que hay que seguir obviamente unos protocolos, unos elementos de higiene, de bioseguridad, incluso una responsabilidad muy importante personal. Yo creo que uno de los retos más importantes con el tema del COVID, porque ya llegó para quedarse, como lo mencionaba, incluso como la moto, son temas que ya de esto no nos vamos a escapar, o sea, eso no va a terminar. Y es lo primero, tenemos que tener una cultura de respeto, de autocuidado y de respeto con el otro. Si presentamos síntomas, si estamos evidenciando que tenemos la enfermedad, incluso se han conocido casos, y esos fueron públicos, de personas que incluso salían positivos de COVID y terminaban utilizando un desplazamiento aéreo para cambiar de ciudad en el país. Eso no puede pasar. Entonces, lo primero es la construcción de una cultura de respeto, ¿no? De ser consciente, solidario, en donde yo reconozca que si estoy enfermo no puedo salir, que si yo tengo la enfermedad no debería salir, y que adicionalmente se construye una cultura, como lo mencionaba, de planeación de viajes. Yo creo que de las cosas del COVID es muy importante el tema de la virtualidad. Hoy en día ya salir a un desplazamiento innecesario, muchos de nosotros lo vamos a pensar, la posibilidad que tenemos de las plataformas móviles, las posibilidades de conectividad que se han venido construyendo. Yo creo que esa es de las cosas que más nos va a dejar el COVID, esta época de pandemia, es que vamos a estar más conectados que antes, vamos a tener unas capacidades de conectividad muy grandes, que las instituciones han venido construyendo obviamente unos canales de virtualidad muy importantes que deberemos seguir aprovechando después de la época de pandemia. No digamos post-COVID, es que yo creo que decir post-COVID es decir como que el COVID se acabó y seguimos. No, yo creo que es después de esta época de restricciones, de confinamiento, de pandemia, porque el COVID, como digo, va a estar. Entonces, esos son mensajes importantes, ¿no? Primero, la cultura propia de reconocimiento y respeto, de autocuidado y de cuidarnos todos. Lo segundo, el tema de la virtualidad, el tema del teletrabajo, de poder seguir trabajando y utilizando las plataformas virtuales, las teleconferencias, las videoconferencias, que era algo que se veía en las multinacionales y que hoy en día, como les mencionaba, se ve en todos los niveles, en todas las jerarquías. Ahora, en cuanto a la planeación de los viajes, si vamos a salir porque no hay otra alternativa y tenemos que desplazarnos, manteniendo todos los protocolos, esto yo creo que también es otro de los resultados importantes de la pandemia, es que los hábitos de higiene, los hábitos de limpieza, es increíble que desde hace mucho tiempo nos decían, lavémonos las manos, o sea, es que eso no es nuevo. Lavarnos las manos era algo que nos habían enseñado para evitar el cólera, hablando de temas de agua, ¿cierto? Quizás nosotros hablábamos el tema del agua como un elemento transmisor de muchas enfermedades y ahí nos decían, lavemos bien los productos, lavémonos las manos. El tema de la higiene, esto va a ser algo que también nos va a transformar mucho. Lo que nos estaba mostrando realmente es lo poco antihigiénico que eran muchos de nuestras actividades cotidianas. Entonces, aquí cuando salgamos, tenemos que seguir con estos buenos hábitos. Y algo que es muy importante también, alguien me decía el tema de los zapatos y yo reflexionaba de la cultura de los japoneses. Los japoneses no dejan entrar a la casa con el calzado. Ellos lo restringen. Y uno de los vectores más importantes donde está el virus y se ha detectado es en el suelo. El suelo, si bien el virus no tiene una larga vida, lo que está evidenciándose es que es un virus que se adhiere a algunas otras partículas y eso hace que el virus sea pesado y caiga al suelo y por eso nos están diciendo que tengamos mucho cuidado con el tema del calzado. Entonces, miren la cultura japonesa cómo estaba concebida de dejar esos elementos en la puerta de la casa, fuera de la casa y hacer desinfección. Entonces yo creo que esos son otros elementos que nos deja esta época de pandemia. Ahora en cuanto a transporte público,
yo creo que hay mensajes importantes. Uno es reflexionar si realmente era conveniente estos modelos de alta ocupación. Entonces, algo que hemos venido criticando de manera propositiva es si el número de pasajeros por metro cuadrado que estamos empleando y que define unos malos indicadores de calidad de servicio en las horas punta, y que claramente eso va a afectar el tema del contagio, deberían cambiar. Entonces, hoy en día el tema de salud pública aparece como un nuevo elemento en la planificación del transporte. O sea, que ya deberíamos estar pensando en temas de ocupación de unidades de transporte público con menos pasajeros y haciendo que nuestros sistemas tengan, obviamente, unos niveles de servicio diferentes, con un bienestar para los ciudadanos, pero obviamente valorando todos los costos que esto implicaría. Otra de las cosas que estoy viendo es que vamos a tener un incremento, un repunte muy importante de la motocicleta. Se ha visto y se ha evidenciado el tema del uso de las patinetas, de las bicicletas, porque se ha ofrecido más espacio, más conectividad, porque hoy en día se convierte en una realidad en nuestra ciudad, las ciudades que han venido trabajando la bici, en caso de Bogotá, destacable, pero también otras que han venido aportándole. Medellín viene con un paso rápido, agigantado, y que eso hay que aplaudirlo, y otras ciudades en el país. Entonces esto muestra que la bicicleta va a convertirse en un modo de transporte muy importante en la construcción de estas ciudades del futuro. Y claramente, hablando del COVID, pues la bicicleta nos ofrece un distanciamiento y es muy valioso que lo tengamos en cuenta, las patinetas y la moto. Yo creo que vamos a tener un repunte muy importante en las motocicletas y esto hay que valorarlo también en los modelos económicos de planificación de transporte público porque vamos a tener menos ocupación y más gente que se nos va a otras alternativas y que es probable que no vuelvan a los sistemas, generando algunos temas que hay que reflexionar de la sostenibilidad del transporte público. Veíamos también en el caso de los vehículos particulares cómo aumentaron las ventas de los vehículos de segunda mano. Esto como resultado del temor de muchas de las personas a utilizar el transporte público, a utilizar incluso opciones de transporte liviano como estos de dos ruedas que estábamos mencionando. Entonces, eso también va a hacer que en un momento dado, con las políticas, por un lado, de adelgazamiento vial y con el incremento del uso del vehículo, podamos tener unas situaciones más complejas de congestionamiento en nuestras ciudades en el corto plazo. Entonces, hay unos retos importantes. Yo creo que las ciudades, cada ciudad tendrá unas particularidades, pero hay que seguir claros en que debemos apostar a transporte público, a la caminata y a la bicicleta con todas las opciones alternativas de patinetas y otras livianas donde la movilidad eléctrica también tiene cabida. Bueno, pues, ¿qué puedo decir, mi estimado amigo Eder? Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, muy interesante y muy buena esta conversación, esta charla que hemos tenido. Yo creo que el tiempo no es suficiente. Si quisiéramos nos podríamos extender porque pues obviamente esta temática es bastante interesante. Yo te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado este tiempo. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron y pues invitarlos a próximos eventos que estaremos desarrollando en la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad de Santo Tomás, sección Tunja, para que se vinculen y nos sigan a través de las redes sociales y el canal institucional de la Universidad de Santo Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Melquisedec, un saludo fraterno, igual a la Universidad de Santo Tomás de la sede de Tunja, muy agradecido por estos espacios y siempre con total disposición a cualquier otra invitación para seguir socializando. Yo creo que una de las mayores labores que hacemos como docentes es gestionar el conocimiento y yo he tenido la oportunidad de tener un pie en la academia y otro en el sector privado, con el sector público y digamos que siempre seguiré comprometido en todos estos espacios para que más personas se puedan alinear en estos temas que, más que ser el futuro, son la realidad de nuestras ciudades. Y yo estoy convencido que en Colombia podemos hacer muchas más cosas de las que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Chao, chao.